Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de estar con la doctora Nancy García Gómez. Ella es médica psiquiatra, es además subespecialista en trastorno obsesivo compulsivo. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Nancy. Muchas gracias a ti, Armel. Pues estoy contenta porque creo que vamos a platicar con Nancy un tema extraordinariamente útil. Es como uno de los temas pandémicos más prevalentes, que es la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo lidiar con la incertidumbre? ¿Qué es la incertidumbre? ¿Cuándo lidiar con ella es normal o no? Y ella desde la perspectiva como médica psiquiatra y además especialista en esto, pues esperemos que aprendamos mucho, mucho de ti, Nancy. Si podemos empezar mientras nos platicas un poco de dónde eres originaria y por qué quisiste estudiar medicina. Sí, yo soy originaria del Estado de México, pero radico en la Ciudad de México y doy consulta acá. Y pues decidí estudiar medicina porque quería ser psiquiatra. Entonces yo ya tenía muy claro desde el bachillerato que quería hacer esto. Entonces me di cuenta que tenía que estudiar medicina antes y dije, bueno, pues lo hago y ya. ¿Qué tal? Qué bien. Y lo lograste. Sí, Felicidades. y en el camino me gustó muchísimo la medicina. La verdad es que me dio algo de temor. No sabía si iba a poder, pero se logró. Muy bien. Y platícanos un poco cómo fue tu camino en psiquiatría y en esta alta especialidad que hiciste. Sí, yo hice la especialidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Ramón de la Fuente, y ya después de eso realicé el alta especialidad en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos del espectro obsesivo, que incluye el TOC, la hipocondriasis, el dismórfico corporal, la acumulación excesiva, la tricotilomanía, arrancamiento de cabello y la excoriación o pellizcos de piel, el skin picking. Wow, wow. Sí. Oye, muchas personas que nos ven no son médicos, podríamos, o incluso si lo somos, no estamos en el campo de la salud mental. ¿Podrías un poco darnos, en términos generales, una definición de qué es la incertidumbre? Sí, claro que sí. Y justo esto que dices, bueno, la incertidumbre al final forma parte de nuestra experiencia cotidiana y de hecho existen múltiples definiciones que incluyen diversas áreas del conocimiento, no necesariamente definiciones médicas, por ejemplo, hay definiciones filosóficas porque pues forma parte de la experiencia de vida normal. Pero pues si lo hablamos desde un punto de vista psiquiátrico, desde la fenomenología psiquiátrica, algo muy simple es definir la incertidumbre como la incapacidad para elegir entre dos razonamientos contrarios. O sea, por ejemplo, no Wow, sé, ¿voy a pasar el ENAM o no lo voy a pasar? ¿Me van a correr o no me van a correr? Eso es la incertidumbre, cuando yo no sé elegir qué es lo que va a ocurrir. wow. ¿Y cuál es como la reacción normal del ser humano a la incertidumbre? ¿Cuáles son los sentimientos o las emociones normales? Acá es importante saber, con esto que preguntas, pues que no hay emociones normales o anormales. ¿Vale? Todas las emociones que tenemos son necesarias y nos sirven para algo. Y hay que permitirnos experimentarlas, porque si no tuviéramos emociones, no podríamos funcionar y ni siquiera podríamos tomar decisiones. Por ejemplo, ahorita esto que platicábamos, la pandemia, ¿no? La pandemia finalmente implicó una situación incierta donde no sabíamos qué iba a pasar. Ujú. Y yo creo que a una gran parte de las personas esta situación nos generó estrés o incluso ansiedad, ya que nos lleva ese estrés eh, a que nosotros nos adaptemos a una situación incierta. Si no nos diera un poquito de estrés, un poquito de ansiedad, un poquito de preocupación, a lo mejor no seguiríamos las medidas de salud indicadas. Entonces, Ujú. acá todas las emociones son necesarias y pues no son nuestras enemigas. Acá la situación que ocurre desde un punto de vista patológico, digamos, o hacia lo que habitualmente entendemos como incertidumbre, como algo negativo, es que la incertidumbre pues no viene solita. A partir de ella tenemos diferentes pensamientos y conductas que la acompañan. Por ejemplo, cuando experimentamos incertidumbre, viene acompañada de indecisión, que la indecisión es
la expresión en nuestra conducta de la incertidumbre, es decir, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago ante esta situación que está ocurriendo? ¿No? También todas las personas tenemos ahí un sesgo, que es la necesidad de cierre. Todas las personas. Yo necesito una respuesta, o sea, la que sea. Prefiero saber algo a tener que Sí, lidiar, sí, totalmente, con la confusión o con lo ambiguo. Entonces, esto se asocia a intolerancia, a la incertidumbre, el malestar que me puede generar, porque prefiero saber lo que sea, pero ya que me digan. ujú, Entonces, ¿qué hace mi cabeza? Pues va a intentar buscar ahí una respuesta, algo que me diga, pues va por aquí o va por allá. Y vamos a fijarnos o estar más alertas de indicadores externos para tratar de confirmar alguna de las sospechas que tengamos. Y esto es algo que se llama sesgo de confirmación. Esto quiere decir que mi cerebro de forma normal toma los elementos que confirmen lo que yo ya creo sin analizarlos y sin ponerlos en debate. Y me vas a ir saltar a una conclusión. wow, Entonces, acá como en un ejemplo, supongamos que de repente llega mi jefe y me dice, oye, vamos a despedir personal. Entonces, eso me va a generar incertidumbre, o sea, me van a correr a mí o no. Entonces, yo voy a querer saber de qué área, cuándo tienen a alguien contemplado. Yo voy a querer hacer algo, le pregunto a alguien, hablo con mi jefe, alguien sabrá, voy a estar indecisa. Y pues voy a estar alerta de lo que ocurre en mi trabajo y voy a empezar a hacer interpretaciones a partir de ello, como, hoy llegó mi jefe y no me saludó, sí, seguro me van a correr a mí. Y ya de ahí empieza la cabeza a hacer un sí. montón de historias que es lo que nos puede llevar a asociar la incertidumbre con malestar. Ujú. Entonces, digamos que la incertidumbre es normal, es hasta cierto punto inevitable. ¿Y qué emociones serían las que ya son anómalas o ya quedamos que no hay normales o anormales, pero estos sentimientos que probablemente sean dañinos en las personas? Sí, la incertidumbre va a existir siempre y las emociones que podemos tener van a ser variables dependiendo del evento. Particularmente, en este ejemplo que ponía, no es lo mismo que llegue mi jefe y me diga, oye, te vamos a correr, a que llegue y me diga, oye, a lo mejor te promovemos y te damos un aumento. A Claro. lo mejor en el primero, pues me voy a sentir con temor y en el segundo, pues me voy a sentir alegre. Y ambas son situaciones de incertidumbre. Mm, Pero exacto. habitualmente las personas nos acordamos más de la incertidumbre cuando se asocia a un estado de ánimo que consideramos desagradable, como la ansiedad o la tristeza. Ujú. Y cuando una persona está enfrentando una incertidumbre, ¿cuáles son como los datos que nos hacen pensar en que no la estás enfrentando muy bien? Sí, acá en este caso, justamente si hablamos de incertidumbre que va asociada a un estado de ánimo que nos puede resultar desagradable, supongamos ansiedad, pues ahí tenemos que vigilar, uno, si la emoción que estamos sintiendo es nuestro estado de ánimo predominante. Todo el tiempo me siento así o la mayor parte de los días me siento así. Si me genera alguna dificultad para disfrutar mis actividades, tanto estoy pensando en esto, tanto estoy preocupada que ya no disfruto mis cosas, ya no me puedo desempeñar de forma normal, o si empieza a afectar otro tipo de funciones, que ya se me va el hambre por estar pensando en eso o por el grado de ansiedad, se me va el sueño, no me puedo concentrar. Entonces, esos serían datos que nos pudieran señalar que pues tal vez algo no está tan bien. Y otro factor importante es el tiempo. Si a lo mejor ya se resolvió la situación que me estaba generando incertidumbre y yo persisto con el malestar a pesar de que eso ya pasó, también es un foco rojo muy importante. Wow, ya. Y puede ser que esta ansiedad o esta incertidumbre se asocie a ansiedad, a depresión. ¿A qué otros síntomas se puede asociar? Sí, en general, ahí existen diversos estudios que señalan que la incertidumbre se exacerba y también la intolerancia a la incertidumbre, es decir, el malestar que nos genera cuando estamos cursando con algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad o algún otro trastorno psiquiátrico que puedan
dentro de parte de los síntomas tener un componente de ansiedad, por ejemplo, que afecta el estado de ánimo. Entonces, sí puede ocurrir también en estas situaciones. Ya. Y sabes que he visto, Nancy, como hay cierto perfil de personas que cursan con más incertidumbre que otras, ¿no? Hay algunas personas que son muy analíticas, muy concretas, que realmente no enfrentan bien la incertidumbre. Como qué tipo de personalidad son las que están en mayor riesgo de afrontar una incertidumbre como de una forma anómala o mala. Acá nosotros en psiquiatría clasificamos la personalidad en tres grandes grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Y digamos que este último grupo, el grupo C, es un grupo que podríamos decir como personalidades ansiosas, ¿no? Entonces, particularmente los primeros estudios de incertidumbre desde el punto de vista psiquiátrico tienen que ver justo con personalidades que se encuentran en este grupo, particularmente la personalidad obsesivo-compulsiva la personalidad obsesivo-compulsiva, en donde tienen justamente ciertas características como preocupación constante por el orden, el perfeccionismo y el control, lo que los hace más intolerantes ante estas situaciones que son inciertas. Ujú. Y puede ser que la incertidumbre pueda traerte algo positivo, o sea, te pueda generar el trabajar más o el motivarte más, o sea, no solamente como que te lleve a ansiedad y a depresión, sino te pueda llevar a llevar a un buen resultado. Sí, totalmente. No sé, ahorita que estaba el tema de, bueno, hace unos días de ENARM, ¿no? Pues eso implica una situación de muchísima incertidumbre, ¿no? Claro. Es una situación difícil ese momento. Entonces, ahí, pues evidentemente voy a presentar estrés, preocupación, puede llegar a pasar que presente ansiedad y a lo mejor eso es lo que me va a poner a estudiar, me va a poner a hacer lo que tengo que hacer, me va a ayudar a que tenga disciplina, horarios. Entonces, finalmente, estas emociones que tenemos nos pueden encaminar a ver qué voy a hacer ante esta situación. Ujú. Entonces, sí, finalmente sí puede ocurrir esto que dices. Es que sabes que yo creo que durante este tiempo en la que he practicado medicina, he, por ejemplo, visto a pacientes esperando, digamos, el resultado de patología para ver si tienen cáncer o no tienen cáncer, ¿no? Y Claro. típico que les toman la biopsia y tienes que esperar 4 o 5 días para que te digan si tienes cáncer o no tienes cáncer, ¿no? Y la verdad es que es interesante ver las diferentes reacciones humanas a esos 4 o 5 días de espera, ¿no? Hay personas que te dicen, yo no puedo cambiar nada y como no puedo cambiar nada, entonces no tengo nada que preocuparme y como no tengo nada que preocuparme, entonces pues mejor lo dejo por la paz, ¿no? Y personas que realmente las ves serenos, diciendo, no hay nada que está fuera de mi control y punto. Por otro lado, ves a personas intermedias en las que se me hace que razonalmente están preocupadas, haciendo un poco fantasías acerca del futuro también, y por otro lado sí hay los que no pueden vivir esos 4 o 5 días, ¿no? Que están llorando, sin dormir, sin comer, angustiados, sin consuelo, hasta que se les resuelva. Entonces, eh, ¿cómo has visto tú en tus pacientes también justo esto, ¿no? Los diferentes rangos en los que se maneja la incertidumbre. Eh, Acá nosotros en psiquiatría y particularmente en la terapia cognitivo-conductual tenemos una frase, ¿no? Que es que las personas no nos perturbamos por las cosas, sino por las interpretaciones que hacemos de las cosas. Oh, wow. ¿Vale? Entonces, una misma situación, como bien lo estás poniendo, 4 días, diferentes personas la pueden vivir de manera distinta y eso puede tener que ver con su capacidad de resiliencia, tal vez adaptarte a las situaciones y en cómo estás interpretando. A lo mejor en este primer ejemplo que pones, pues yo sé que no está en mi control, Ujú, solo queda esperar. ujú, Habrá personas que a lo mejor se vayan a la peor posibilidad, ¿no? Sí, seguro va a salir positiva, ¿no? Pero eso depende de cómo interpretemos nuestra situación y las experiencias de vida que hemos tenido a lo largo del tiempo. Entonces, esa parte es muy, muy importante porque a partir de una situación empezamos a pensar. Entonces, hay que detenernos a reflexionar qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, porque
muchas veces lo que hacemos es tratar de evitar sentir el malestar o Claro. tratar de evitar no pensar en lo que me está preocupando. Y pues tal vez nos hace falta un poco esto de tener, ok, estoy sintiendo ansiedad, me estoy sintiendo triste, ¿qué está pasando? ¿Qué me tiene así? Y tratar de hacer un análisis para ver qué puedo hacer o qué es lo que me está poniendo tan mal. Y sobre todo, ¿sabes qué? Como sabemos bien tú y yo, la carrera de medicina está llena de incertidumbres, como cualquier otra profesión, ¿no? Por supuesto, como cualquier otra profesión, pero bueno, en medicina realmente hay muy pocas oportunidades para hacer una residencia, para pasar el examen, hay muy pocas plazas, hay poca oferta laboral también. Entonces es un campo muy reducido que sí hace que nuestra profesión esté llena de incertidumbres también, que son inevitables, ¿no? ¿Qué le dirías como a los estudiantes de medicina, residentes, médicos en formación o incluso médicos egresados que están en medio de esta situación llena de incertidumbre? ¿Cómo podemos entender la incertidumbre como parte de nuestra vida diaria, normal e inevitable? Eh, desde mi punto de vista de entrada, tenemos que aceptar que en la vida, yo creo que sí, la carrera de medicina se presta a muchas situaciones de incertidumbre, pero en la vida el cambio es la única constante que tenemos y Sí, siempre vamos a experimentar incertidumbre, ¿vale? Ahí, un poco robando y parafraseando de Descartes de la filosofía, decía que la única certeza que tenemos es la duda. Siempre va a haber wow. situaciones que van a ser inciertas, ¿vale? Entonces, de entrada, entender esto que estábamos platicando, que no necesariamente la incertidumbre va asociada a un estado de ánimo desagradable. Si lo tenemos, aceptar y validar esta emoción y entender que en la vida pues no va a haber situaciones ni soluciones perfectas. A lo mejor, pues sí, yo me estoy preocupando por pasar el ENAR o no. Pasarlo va a traer ventajas y va a traer desventajas. El no pasarlo también. Entonces, aunque pensemos que una opción nos conviene más, no va a ser perfecta tampoco. Ujú. Entonces, creo que de entrada hay que aterrizar esa parte. Hijo, qué importante lo que acabas de decir. O sea, incluso lo que nosotros pensemos que es mejor puede ser tal vez no perfecto al final, ¿no? O no nuestro camino al final, no lo sabemos. Qué interesante eso. ¿Y como qué herramientas nos puedes dar? Yo sé que es una pregunta difícil, pero como qué herramientas nos puedes dar en el día a día de cómo lidiar sanamente con la incertidumbre? De entrada, creo que acá sería importante, uno, centrarnos en el aquí y en el ahora. Ujú, Porque la situación que nos está generando incertidumbre está en el futuro. O sea, eso no está pasando y no podemos trabajar con algo que no existe. Entonces, de entrada, centrarnos en el momento. Y acá un tip muy simple es hacer una distinción entre la posibilidad y la probabilidad. Por ejemplo, ¿es posible que no pase el ENAM? Pues sí es posible. ¿Qué tan probable va a ser que no lo pase? ujú. Ahí cambia la pregunta. Wow. Entonces ya ahí me voy a detener a pensar y voy a considerar, voltar a ver factores que a lo mejor no estaba considerando. Pues a lo mejor llevo 6 años estudiando medicina, pues estudiaba regularmente, hice un curso, he estudiado. O sea, a lo mejor tengo muchos factores que hacen menos probable eso. Y en este momento, ¿qué puedo hacer para que sea todavía menos probable que lo que me da temor ocurra? Pues a lo mejor continuar estudiando, tener descansos, repasar los temas que a lo mejor me generen mayor inquietud o inseguridad. Y eso es lo que podemos hacer ahorita, ¿no? Entonces, ya desde ahí yo creo que centrarnos en eso es importante y reconocer las cosas que hemos hecho, porque cuando se presentan estas situaciones vemos el problema enorme, lo Ujú, maximizamos y minimizamos las estrategias que tenemos para afrontarlo. A lo mejor yo no me doy cuenta de que pues me apliqué en la carrera, que tengo elementos, simplemente me estoy quedando con lo que me da temor. Entonces también hay que voltear a ver las fortalezas que tenemos. ujú.
Y tú dirías, dentro de todo esto que estamos platicando, ¿cuál es la relación entre ser controladora y tratar de controlar tu destino y aceptar la incertidumbre o manejar la incertidumbre? Yo como lo pienso, y que creo que en la medicina pasa bastante, somos un poquito controladores, Ujú. ¿no? Un poquitito. Casi nada. Entonces, pues también entender que no hay características de personalidad ni buenas ni malas, ¿no? A lo mejor este mismo control o esta necesidad de control que tengo es algo que me puede traer muchos beneficios, ¿no? Puede ser que sea lo que me haga ser una doctora disciplinada, que intente planear mis horarios, que me dedique a mis pacientes. Puede ser que el control me ayude en muchas cosas y me haya llevado al lugar en donde cada uno está, pero hay que identificar en qué puntos este control me está poniendo el pie Ujú. y me puede traer dificultades y tal vez enfocarme a trabajar en esto. Y acá podemos partir desde hacernos una pregunta muy simple. Ante una situación, cuestionarnos qué pruebas tengo de que esto solamente depende de mí. ¿Qué otros factores puedo haber para tratar de hacer un análisis más objetivo? Por ejemplo, no sé, ante una situación, pensamos que estamos considerando todo para tenerlo todo bajo control, pero pues no es así. Finalmente siempre va a haber algo, un escenario que no estemos considerando, siempre, Mm, porque ujú. las cosas no dependen en su totalidad de nosotros. Entonces también es muy importante identificar eso, no todo depende de nosotros, porque acá el control también se presta a un doble juego. El hecho de que yo piense que puedo controlar las cosas que ocurren, pues implica un mecanismo en el cual yo pienso que si algo no salió como yo quiero, pues me puedo responsabilizar a mí y a lo mejor es algo que ni dependía de mí Exacto, exacto. y que esto me puede generar malestar. Entonces hay que ser muy objetivos o tratar de ser muy objetivos. ¿Qué tanto esto que va a pasar o esto que me da temor depende de mí? Y tal vez voltear a ver lo que yo puedo trabajar y ver qué cosas ya no me tocan. Y sabes que yo siento, personalmente, yo experimenté mucho eso ahorita con COVID-19, ¿no? En el que veía un paciente como infectóloga, yo sé que este virus no tiene un tratamiento hasta el día de hoy, ¿no? Un tratamiento antiviral, me refiero. Por Claro. ejemplo, veía un paciente y me sabía su historia, ¿no? Híjole, es un paciente joven y se acaba de casar y yo decía, por favor, este no, este que le vaya bien. Y tratas de controlar cuando tú racionalmente sabes que, pues que lo que estás haciendo es muy limitado, ¿no? Entonces, muchas veces me ha pasado eso con pacientes en los que digo, porque personalmente los conozco, porque sé su historia, porque la han tenido muy difícil o al contrario, no han enfrentado la enfermedad antes y yo quiero como tratar de controlar que les vaya bien, ¿no? O sea, y eso definitivamente no está en nuestras manos. Es el cuerpo de cada persona, es la forma en la que cada quien responde a la enfermedad. Entonces, creo que incluso en nuestra práctica médica, esta incertidumbre de yo como infectóloga le dejo los antibióticos y vamos a ver 2 o 3 días qué pasa, ese periodo de incertidumbre a veces como médico es difícil también. ¿No? Sí, sí, es complicado, ¿no? Es un tanto complicado, pero ahí es muy importante entender que finalmente, pues, la salud no es o el resultado que se tenga, pues, no está completamente en nuestras manos. Hay otros Ujú. factores alrededor, ¿no? Exacto. Esto que decías, lo que tuviera que ver con factores idiosincráticos, alguna otra, el apego al tratamiento. Hay muchas cosas Ujú, que no podemos controlar. Ahí lo que podemos hacer es tratar de hacer lo mejor que yo pueda por mi paciente en ese momento ujú. Exacto. y Sí, centrarnos en eso. es muy complicado. Es un proceso también, aprende a renunciar a querer tener el control de algo que no puedes tener el control nunca, ¿no? Y que creo que también viene desde esta perspectiva un tanto paternalista que a veces tenemos en la medicina Sí, 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 sin duda. y que hay que soltar también. Hay que entender que la salud es una responsabilidad individual. Yo como médico puedo hacer cosas para procurar la salud,
pero puede que no ocurra. Ujú. Qué bonito. Sí, es verdad. Ahora supongamos, Nancy, que estamos en una situación de incertidumbre. Supongamos otra vez de nuevo el ENARM, ¿no? Que estamos por seleccionar plaza, pero no podemos, ¿no? Y ya esta incertidumbre está acompañada de mucha ansiedad y ya nos tiene inquietos. Como cuál sería ahí el siguiente paso cuando hay una carga muy importante de ansiedad que acompaña una situación difícil. Pues de entrada que asuman lo mismo que decíamos de las soluciones perfectas. No hay sede perfecta. Ujú. ¿Vale? Sí. Entonces ahí de entrada entender esto. Puede ser que a lo mejor yo no me quede en mi primera opción, pero pues eso también me puede traer algunas ventajas. Puedo aprender algo de esa situación, centrarnos en lo que está pasando ahorita. Y si en algún momento esta situación consideramos que es algo que ya no podemos tolerar, yo creo que es muy importante considerar la opción de acudir a terapia. Y yo personalmente creo que al entrar a la residencia es muy importante que tengamos un acompañamiento terapéutico, independientemente de la especialidad que sea, Mm. independientemente, porque nos puede ayudar bastante, porque finalmente en la residencia nos vamos a enfrentar a muchas situaciones nuevas, mayor responsabilidades más conforme vamos subiendo de grado. Entonces, creo que es muy importante que consideremos esta posibilidad y ver esto que platicábamos. Si a lo mejor yo ya tengo mi plaza, ya sé dónde me voy a quedar, pero sigo muy ansioso, pues con mayor razón buscar una estrategia. También ahí existen algunas aportaciones que justo se hicieron durante la pandemia por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría o por parte de algunas otras organizaciones dedicadas a la salud mental, donde se encuentran en línea diferentes estrategias guiadas para manejo de ansiedad, por ejemplo, se enseñan técnicas de relajación, hay estrategias como el mindfulness, hay diferentes Mm. estrategias que pueden ver en YouTube y que pues les invito a que hagan si en algún momento consideran que esta situación los pudiera estar rebasando. Porque sabes que yo pensaba que muchas veces la terapia es, obviamente es un tratamiento muy largo, ¿no? O sea, como para poder ver que hay un cambio significativo en esto es algo muy largo. Y por ejemplo, en una situación de ansiedad así de corto plazo, por ejemplo, de aquí a 2 semanas, o sea, voy a tener que seleccionar plaza o de aquí a una semana es el ENARM. A lo mejor cuando se acompaña de una ansiedad no exactamente con un padecimiento de base, sino que tiene que tener una solución corta porque se va a resolver, ¿no? Pero nada, tienes que sobrevivir esas 2 o 3 semanas. Ahí aterrizarnos otra vez en el aquí y en el ahora. Es muy importante eso. Creo que la parte de la incertidumbre y del malestar que nos puede generar el ENAM son justamente las creencias que podemos tener al respecto, porque pareciera que para muchas personas, y espero que no suene mal, pero pareciera que para muchas personas, como si medicina general fuera como acabar una carrera trunca, Ujú. como si Sí. forzosamente yo tuviera que hacer algo más Ujú. cuando a lo mejor pues no es algo que quiero. Y he visto muchas personas en consulta que pues hacen el ENAM porque es lo que sigue, Exacto. Sí, sí, sí. ¿no? Porque es lo que sigue. Entonces, de entrada, considerar esto, o sea, ya acabaste una carrera, ya tienes un título, o sea, ya formas parte de ese 8% de la población que terminó una carrera universitaria, ya eres una persona que logró algo. Entonces, desde ahí centrarnos. Quieras una especialidad, ok, ¿cuál es la peor posibilidad? ¿Qué es lo que peor que puede pasar? Pues que no lo pases. ¿Qué puedes hacer? Aún ahí hay opciones. Aún en la peor posibilidad que nos podamos imaginar, aún ahí tenemos opciones. Ujú. Y justamente identificar esto, ¿qué puedo hacer ahorita? El ENAM es en 2 semanas, me dan plaza en 2 semanas, eso ya no depende de mí. Lo que pudiera depender de mí es cómo estoy manejando esta situación. Entonces, si creo que no me está ayudando mucho, que no me estoy sintiendo muy bien, pues tal vez hacer esto, tratar de tener, buscar alguna estrategia de relajación, alguna técnica que me pudiera ayudar durante este momento y pues aterrizar también nuestras probabilidades. O sea, creo que desde que uno sale más o menos ya sabe cómo está la Sí, situación, sí. entonces aterrizar que pues qué es lo que tenemos.
Y luego, sabes que Nancy, fuera un poco de lo de medicina, de los médicos y del ENARM, yo he visto también una constante en muchas personas que han vivido la pandemia con incertidumbre. Por ejemplo, personas que están en su casa y que dice, ¿cuándo se va a acabar esto? Ya estamos vacunados y tenemos que seguir usando cubrebocas y no sé en dónde ya hay una cuarta ola. Entonces, no es tal cual que estés enfrentando una situación difícil o estés esperando un resultado, sino más bien tener que lidiar con que no sabemos qué va a pasar en un futuro y entonces se llena la cabeza de ideas negativas o fatalistas o no, es que va a llegar una variante más que Delta y nos vamos a morir todos y las vacunas ya no van a servir y ya estuve encerrado 2 años para nada, ¿no? ¿Cómo es diferente esa incertidumbre cuando no es exactamente como disparada por un evento agudo como el ENARM, sino es como todo el entorno de la pandemia? Que ahí finalmente, pues la pandemia en su momento también implicó un momento agudo, Mm. ¿vale? Y finalmente pareciera que es algo externo, que es una cuestión que no depende de nosotros, pero finalmente sí nos trastoca. De entrada, una nueva amenaza, ¿no? Existe algo que te puede enfermar y que puede tener un desenlace, pues sí, fatal, ¿no? El miedo de la posibilidad de enfermar, que de Ujú. repente nos llegan imposiciones de salud que no conocemos, que se Sí. limiten nuestras libertades personales, la inestabilidad financiera y económica, Mm. las noticias alarmantes, todo lo que vemos, que sabemos que va a haber tal vez menos acceso a servicios de salud, mensajes contradictorios que nos llegan de todos lados. Entonces, aunque parezca que sea una situación que es constante, pues finalmente sí sigue trastocando muchas cosas que estamos viviendo hoy en día y que ahí al respecto, pues no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto va a durar esto, qué puedo hacer yo para aportar mi granito, que sea menos probable que esto continúe, seguir las medidas sanitarias, vacunarme, y eso es lo que yo puedo hacer ahorita. Ujú. Y tratar de procurar ahí nuestro autocuidado. Finalmente, pues la pandemia pues nos encerró y en muchos casos implicó que el trabajo se metiera a nuestras casas. Sí, 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 Entonces, sí. tratar de procurar estructuras, tener momentos de autocuidado donde pase tiempo haciendo actividades de disfrute, que me relaje, que descanse, que cuide mis horarios de sueño, que trate de alimentarme bien, salir a caminar 15 minutos, que me dé el sol un poquito, regresarme a la casa, porque aunque parecen medidas muy simples y que siempre decimos todos los médicos, la verdad Mm. es que sí hay estudios que hablan de que estas medidas de autocuidado incrementan la resiliencia, es decir, la capacidad en la Oh, que wow. vamos a afrontar esta situación. Entonces es muy importante, porque creo que eso también nos pasa mucho a los médicos, que de repente nos involucramos un poquito de más, que justamente no descansamos o que estoy todo el día trabajando, que termino consulta tarde o que me Ujú. malpaso muchísimo. Y es muy importante también reconocer esos espacios donde es necesario que descansen, que tengamos momentos para nosotros, porque eso va a ayudar a que seamos, que afrontemos mejor las cosas y que seamos más resolutivos. Hay que dedicar tiempo para nosotros. Pues básicamente es como poner tu granito de arena, como dices, encargarte de tu propia salud y tratar de vivir con plenitud incluso en medio de una situación adversa, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido muy, muy complicado para muchas personas. Y ahora, en todo esto, ¿qué es lo que has visto tú como en salud mental de incertidumbre como derivado de la pandemia, tanto en personal de salud como en personas fuera del campo médico? Pues ha habido muchos estudios al respecto, ¿no? En Wuhan, desde los primeros días de la pandemia, parece que se Ah, aplicaron wow. bastante sobre el impacto psicológico inmediato que tuvo la pandemia y con el impacto que se sabe que han tenido otros eventos de confinamiento o algunas otras epidemias, pandemias y cómo impactan en la salud mental. Y la verdad es que las cifras pues son considerables. De forma inmediata, aproximadamente ahí el 33% de las personas, según recuerdo, reportaron que tenían alguna alteración en el estado de ánimo. El 63% con síntomas de ansiedad, el
20% con síntomas de depresivos leves y el 24% con una respuesta, el 24% con una respuesta de estrés normal, hasta situaciones ya más importantes, ¿no? Entonces, sí, finalmente toda esta situación, por la incertidumbre y por todos estos factores que comentaba que implica una pandemia, pues sí puede detonar psicopatología o puede exacerbar psicopatología en personas que ya la tenían. Y pues en las personas contagiadas, también ese es un dato muy Uy, importante. sí. De las personas con COVID, al menos en los primeros 6 meses posterior al COVID, cerca del 20% tenían algún diagnóstico psiquiátrico Ujú. y el 6% 2 o 3 diagnósticos posterior a sobrevivir a COVID. Y acá la incidencia acumulada a 6 meses de seguimiento de cuántas personas tuvieron alguna consecuencia sobre la salud mental, particularmente psiquiátrica, fue de aproximadamente el 60%. Wow. Sí, En- no. y que la ventaja de esto es que creo que muchas personas volteamos a ver la salud mental con el COVID. Sí, sí, sin duda. Sí, no, yo he visto, después de COVID, he visto de todo, desde trastornos obsesivos en personas que lo tuvieron, depresión, ataques de pánico en personas que yo conocía, ataques de pánico y ansiedad. He sabido de suicidios también. No, una de trastornos mentales en los pacientes enfermos de COVID. Y la otra parte no te la respondí en personal médico. Hay un estudio también que hicieron en Wuhan con médicos, enfermeras y personal que estuvo en primer contacto con COVID. Y ahí encontraron que el 50% de los médicos presentaron depresión, 44% ansiedad, 34% insomnio y el 71.5% estrés. Dije médicos, pero no, en general en el personal de salud, particularmente era más grave en mujeres, particularmente más importante también en enfermeras y personal de primera línea. Uy, sí, no, también no es sorpresa, pero como tú dices, yo también creo que a raíz de la pandemia se ha empezado a hablar mucho más de salud mental y hacer más visible todos estos asuntos, ¿no? Ahora, Nancy, ya casi para terminar, una otra pregunta. A veces, sobre todo, por ejemplo, en la residencia, tenemos compañeros que estamos enfrentando situaciones parecidas, pero tú mismo sientes cómo a veces tu amigo, tu familiar o tu compañero está pasándola realmente muy mal con la incertidumbre, ¿no? A veces un amigo tuyo, a veces tu novio o novia, a veces un familiar, los papás que no saben qué decirle a los hijos. ¿Cuál es la mejor forma como de ayudar a alguien que está pasando por un momento de incertidumbre y está ansioso o deprimido y le está afectando mucho? ¿Qué podemos hacer los que estamos a su alrededor? Acá creo que es difícil porque, bueno, incluso a mí me cuesta trabajo cuando ocurre algo así. Cuando vemos que alguien que queremos o alguien con quien compartimos está pasando una situación que no lo tiene todo bien, creo que es complicado. Y desde ahí, bueno, también aceptar que hay momentos donde se vale decir, no sé qué decirte, Ujú. pero te puede escuchar. O sea, de entrada, escuchar a las personas ayuda bastante. Es la primera estrategia terapéutica que tenemos, la escucha. Entonces, de ahí, bueno, no acercarnos, más bien, si se acerca, escuchar. Y si deseamos acercarnos, también es permitido. Y pues tratar de, con lo que estábamos platicando, tratar de hacerle ver, pues tal vez cosas que no está considerando, qué cosas a lo mejor pudiera tener a su favor, qué cosas pues podrían contradecir el pensar que algo malo va a pasar, ¿no? Creo que podemos intentar hacer eso, pero yo les sugiero que si ven que alguien ya está pues sufriendo bastante por una situación, la mejor recomendación que yo podría darles es que acudan con personal de salud, porque ahorita que platicábamos esto, no necesariamente yo necesito estar en un proceso psicopatológico para acudir a terapia.
Mm. Y por eso yo les hacía esta recomendación de que vayan a terapia independientemente de lo que ocurra, porque como tú misma dices, ser médico implica mucho desgaste. Sí, Y en este ejemplo sí. que ponías, el desgaste por compasión, el hecho de estar en contacto con, pues, con situaciones difíciles hacia otras personas, empatizamos con pacientes, la Ujú. residencia de por sí es una situación muy, muy estresante. La formación médica no es la más sana del mundo, por decirlo lo menos, ¿no? Muchos residentes experimentan acoso, experimentan pues situaciones de violencia que están muy normalizadas en la medicina, bajo esta idea de que tienes que aguantar para ser un buen médico y pues la verdad Sí. es que no. Yo por eso les hago esa recomendación. Si están estudiando medicina, van a entrar a una residencia, están en este proceso de hacer el ENAM, yo les sugiero que vayan a terapia, Ujú. porque creo que particularmente el personal de salud ya de base tenemos una predisposición más alta comparada con la población general a presentar psicopatología y suicidio. Sí. Y esto tiene que ver con todas las cosas que nos ocurren. Gran parte del personal de salud pues ha experimentado algún tipo de maltrato o algún tipo de acoso. Hay datos, dicen que hasta el 98% de los residentes han reportado algún tipo de acoso, ¿no? Uy, Entonces, sí, creo fácil. que sí, seguro. Entonces, creo que sería la mejor opción. Yo por eso les doy esa recomendación. La formación médica tiene puntos muy cuestionables y creo que es importante que estemos en atención porque son muchas cosas con las que creo que cualquier persona difícilmente podría lidiar. Ujú. ¿Sabes qué, Nancy? Te quería preguntar también que a veces como entre nosotros nos damos algunos consejos para lidiar como como la incertidumbre y a veces no estoy muy segura si sí están bien darlos o no. Ya dijiste que la clave es como escuchar a los demás, pero por ejemplo a mí cuando he estado ansiosa me han dicho, ponte a hacer otra cosa, o sea, entretente, ponte a leer, ponte a hacer. Eso funciona como entretenerte. Y la otra que me han dicho mucho es esto, ¿no? Con una lógica, pues sí racional, pero a veces un poco reduccionista, ¿no? De si no puedes hacer nada, pues no vale la pena que te preocupes. ¿Cómo podemos eso traducirlo para todo mundo y que les sea útil? Sí, que es un poco como el equivalente del échale ganas, Sí. ¿no? Justamente. O Eh, Hakuna Matata. Sí, bueno, esto de mantente ocupado para que no estés pensando en eso, ahí yo creo que el cuestionamiento sería, pues, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no tendría que pensar en esto? ¿Por qué no tendría que sentir malestar? ¿Por qué? Creo que esto responde a que, pues, constantemente tratamos de evitar el tener un malestar emocional Sí. o vivir alguna emoción que no nos agrade, pero pues tenemos que vivirla y tenemos que escucharnos. A mí me pasa mucho en la consulta que de repente me dicen, pues es que ya no me quiero sentir mal o ya no me quiero, fuera del aspecto psicopatológico, ¿no? Que ahí sí se entiende, ¿no? En una depresión. Pero, por ejemplo, en una situación de la vida cotidiana que me dicen, pues ya no me quiero sentir mal, ya no quiero estar triste, pues ¿cómo no vas a estar triste? Si estás platicando que estás pasando esto, pues por supuesto que es válido que te sientas así. De entrada, reconocer nuestra emoción y no luchar contra ella, porque eso es algo que hacemos. Tengo que estar bien, tengo que estar bien o invalidar nuestra emoción. Es que hay gente que sufre más o hay gente que le han pasado más cosas o es que hay gente que la tiene más difícil. Pues sí, puede ser, ¿no? Pero yo también tengo derecho a sentirme mal. Ujú. Entonces, creo que desde ahí, de aceptar lo que estoy sintiendo, aunque parezca muy simple, pero la verdad es que no lo hacemos y estamos en esa lucha de querernos sentir bien, cuando a veces es una lucha innecesaria. Aceptar cómo nos Sí. sentimos, darnos cuenta de qué cosas estamos pensando y tratar de ver qué podemos hacer en este momento, qué en realidad está ocurriendo, tratar de hacer un análisis no positivo, voy a pensar que va a pasar lo mejor, no, pues tampoco es la idea, tratar de hacer un análisis objetivo con las herramientas que yo pueda. Entonces, creo que desde ahí, el decirle a alguien, pues haz algo, ocúpate, creo que puede resultar.
invalidante, Ujú. como si dependiera de uno sentirse mal, cuando Exacto, no ¿no? Como necesariamente es así. olvídate. Ajá. Ujú, entiendo. Y sabes que algo que, por ejemplo, tú y yo tal vez no enfrentamos tanto porque no era tan prevalente es como la presencia de las redes sociales, ¿no? El comparar como otras personas con nuestra realidad. Si, por ejemplo, tenemos una incertidumbre, no sé, económica y te metes a Instagram y ves lo que todo el mundo está viviendo, pues eso mete más presión. Ahorita en medio del ENAR, todos estos grupos de Telegram, de Facebook, de todo el mundo compartiendo sus calificaciones, nunca falta el mentiroso que yo saqué 98 y todo el mundo se pone ansioso, o incluso entre nosotros mismos, haciendo la comparación entre nosotros y lo que alcanzamos a ver disque de la vida de otras personas. ¿Cuál es tu recomendación en cuanto, uno, al manejo de redes sociales cuando estás con mucha incertidumbre? O, por ejemplo, en el caso de personas enfrentando la pandemia que ya da pánico ver las noticias, ¿no? Porque va a salir que hay una nueva variante, ¿no? Ahora las vacunas no funcionan. Entonces, ¿cuál es tu postura o tu recomendación de si estás pasándola mal por la incertidumbre, cómo acercarte o alejarte de redes sociales y cómo leer o no leer las noticias? Ahí también podemos, parte de escucharnos y de ver qué cosas nos están ocurriendo, aunque no nos agraden, implica esto, identificar, a ver, yo ya noté que me pongo más ansiosa, a lo mejor cuando estoy viendo los grupos de Facebook y estoy viendo las Ujú. calificaciones o estoy viendo que están publicando los puntajes. Eh, entonces, eso se vale, reconocer y limitar mis estímulos detonadores. Si ahorita no me está Ujú. ayudando meterme, pues mejor me lo guardo o a lo mejor si pues me da curiosidad, pues lo hago una vez al día y ya, no estoy todo el tiempo, porque aquí también hay que entender, finalmente hay otro sesgo que se puede agregar, es el sesgo de atención. Es como cuando alguien dice, es que ya todos están casados y yo no, pues te estás fijando en todas esas personas y no te estás fijando a lo mejor en todos tus contactos, ¿no? Estás Ujú. viendo un porcentaje. Entonces, sí, inmediatamente mi cerebro se va a ir a fijarse en los puntos que me llamaron más la atención, los puntajes van a ser más altos. Va a entrar otra creencia que no me ayuda, que son las comparaciones injustas, que Sí. nos comparamos con el de arriba, pero no volteamos a ver, bueno, pero me fue mejor que a estos otros 5 que tuitearon, ¿no? Ujú. Entonces vamos hacia una comparación injusta y pues entender, ¿no? Acá yo pienso que la única herramienta que tenemos para afrontar cualquier situación que tenemos en la vida es nuestro pensamiento, la única. Y cómo interpretamos las cosas nos afecta bastante. Finalmente, también hay que recordar, nuestro puntaje del ENAM es un número y ya. Sí. Es un número que representa a lo mejor un momento de mi vida, un puntaje, pero que eso no me define como persona. Y que aún en la peor posibilidad que hubiera fracasado, eso no me hace una persona fracasada. Y por eso es muy importante acudir a terapia, porque va a llegar un punto donde por más que intentemos ser racionales, nos vamos a chocar con creencias y sesgos que ya tenemos. Sí. Entonces, yo creo que cualquier persona en su vida que lo intente le va a ayudar muchísimo. Esto que les decía, se van a conocer muchísimo y van a aprender a hacerse estos cuestionamientos y a detenerse a pensar. eh, y estructurar de una forma que nos ayude más y más objetiva. Ujú. Y fíjate, ¿qué es esto que mencionaste, estímulos detonantes? ¿Qué es eso? Ajá, como algunas situaciones que pudieran generar que el malestar que tengo se dispare, Ya, ya. ¿no? O sea, voy a poner otro ejemplo que no sea el ENAM, otro también como común en la vida. Es que corté con mi novio y me metí a Facebook y vi que ya le dio like a alguien, Ujú. ¿no? Entonces, pues ya mejor ahí no te metas, ¿no? Si ya sabes que te vas a ir a buscar específicamente eso, pues ya mejor limítalo, espérate un ratito, horas al día. Entonces, limitar los estímulos que pudieran detonar que sintamos una emoción que no nos agrada o que nos pongan en crisis. Ya. Híjole, eso es súper, súper importante. Es parte del autocontrol también, ¿no? De conocerte a ti mismo y poner una barrera.
Híjole, Nancy, creo que podríamos estar platicando por siempre. Todo lo que nos acabas de compartir es valiosísimo. Esto que dijiste de estar aquí y estar en el ahora y hacer una diferencia entre lo que es posible y lo que es probable, espero que les sea de mucha, mucha utilidad a las personas que nos están viendo y toda la demás, información que nos compartiste. No sé si antes de despedirnos, de quienes nos están escuchando, quisieras dar un último consejo, o un último pensamiento de todo esto. Sí, pues yo creo que, bueno, gracias por hablar del tema. A mí me parece muy, muy interesante. Yo te decía que yo hice mi tesis sobre duda y parte de esto implica incertidumbre. Entonces, pues entender que esto va a ocurrir, ¿vale? Esto es algo que va a pasar. Es normal que de repente también tengamos emociones que no nos agraden y bueno, y entenderlo desde ahí. Y esto que les decía, tenemos que detenernos a pensar, porque de entrada cuando pensamos las cosas, ya desde, pues desde el cómo las estructuramos, ya nos condenamos al malestar, ¿no? Como esto, siento que no voy a pasar el ENAM, ¿no? Que así llega a nuestra cabeza. Ese es un Sí. error que nosotros llamamos razonamiento emocional. Eso no es algo que se sienta, es algo que pienso y que por lo Ujú. tanto se presta a debate. Y que desde ahí yo me puedo debatir. A ver, siento que no va a pasar el ENAM. A ver, esto no lo siento, esto lo pienso. ¿Qué elementos tengo para pensarlo? ¿Qué evidencia tengo para pensar que no lo voy a pasar? Y ahí ya me voy a centrar. Pues sí estudié, tuve un buen puntaje o a lo mejor es probable que la sede que quiero pues sí quede, me fue bien en la entrevista y a lo mejor ahí ya voy a ver todos los elementos que confirman y todos los elementos que descartan, perdón, lo que estoy pensando. Entonces hay que tratar de detenernos a pensar y cuestionarnos a nosotros mismos porque finalmente esto es lo que nos va a ayudar a, a lidiar con cualquier situación que se nos presente. Sí, tienes mucha razón. Pues muchas gracias, Nancy. Gracias por tu tiempo, y por compartirnos todo lo que sabes. Un gusto haber estado platicando contigo. Gracias, igualmente. Bye. Bye.